Hola amigos, bienvenidos a este video en el cual tiene como objetivo explicar cómo van funcionando estos inyectores a gasolina, ¿ya? En particular, en primera instancia se explicó de forma teórica cómo los inyectores a gasolina, inyectores de inyección indirecta de combustible, efectúan su señal y algunas características propias de funcionamiento y cómo estos se relacionan, ¿cierto?, con el manejo que tiene la unidad de control al momento de activar estos actuadores, ¿cierto?, en tu vehículo. Bueno, a continuación paso acá a el simulador Electud para poder explicarte de una manera, bueno, claramente igual teórica, pero a la vez práctica por medio de este simulador y haciendo uso de variados instrumentos de medición como osciloscopio, multímetro, por ahí escáner, para que tú puedas entender cómo ir chequeando este componente tan importante en nuestro vehículo. Entonces, tienes que ingresar a simulator.lectube.com, apretamos aquí el botón de prueba del simulador Electus, presiono y ahí comienza, ¿cierto?, toda esta vuelta. Bueno, los inyectores los voy a encontrar acá en la parte inferior cercano al múltiple de admisión de mi vehículo, múltiple de admisión que yo tengo acá. Claramente, como ya había explicado, estos inyectores que están acá en el múltiple de admisión son inyectores para este tipo de inyecciones multipunto, un inyector para cada cilindro. Además, son inyectores que están conectados de forma indirecta en la cámara de combustión. Por ende, tienen esa lógica de, de ubicación, ¿sí? Ahora, tomando en consideración siempre, por ejemplo, la distribución, que para este caso está en este punto, en este lado, yo puedo considerar de aquí hacia acá, ¿cierto? El orden el número de inyectores que yo tengo, dándole, ¿cierto?, su correspondiente nombre, que tendría que dar en el caso el inyector número uno, el 2, el 3 y el 4. Ahora, si no fuese así el caso, yo quiero hacer esto con la mayor cantidad de datos posible. Recuerda, como ya he hecho en otros videos, puedes ayudar en este caso con el escáner que permite el simulador. Recuerda que no solamente para este caso en el simulador, siempre para conectar un escáner con el vehículo tienes que establecer una comunicación y para eso al menos tienes que tener en contacto encendido el vehículo. Contacto encendido, identificamos el vehículo, aparece el número de BIN correspondiente y presiono sistemas. En sistemas presiono gestión del motor, voy a información y voy a ir a donde dice esquema eléctrico. Se carga inmediatamente el esquema eléctrico de este vehículo y voy donde dice leyenda, en este caso número uno, los inyectores, ¿sí? Yo puedo presionar directamente acá, si no puedo buscar dónde están puestos acá en el diagrama, lo cual están o corresponden a este punto. Voy a presionarlo y como es de costumbre, acá el escáner de este simulador entrega mucha información que es muy importante para que tú la puedas justamente utilizar. Acá nos habla del voltaje de alimentación, más o menos en el entorno a cuánto está, ¿cierto?, abordado. Nos habla de una resistencia interna que ésta tenga, en este caso la bobina, y por supuesto nos sale la ubicación, haciendo alusión
al inyector número 1, que sale acá. Y en este caso, no sale el oscilograma. Voy a volver a intentarlo, a ver si carga acá. Ahí sí. Ya, ahí sale el voltaje de alimentación. Bueno, la resistencia ya había dicho, la ubicación, y sale el oscilograma. Y nos dice que, bueno, con el motor caliente en ralentí, y esto relativa masa en el pin número 2 del inyector. Ahí nos sale, ¿cierto?, la señal característica. Y que esto se revisó también basado en la información técnica en el video pasado. Ahora, si yo voy a analizar un poco el diagrama, veo acá el, los correspondientes inyectores que están acá. Me sale la figura del inyector y ahí me dice que tengo el inyector número 1, el inyector número 2, el 3, el 4, ¿sí? Y en los extremos habla todo el tiempo de 1, 1, 1, 1, ¿ya? Que si te das cuenta, este 1 va directamente por estos cables de color rojo conectados a este mazo, ¿ya? A este mazo que llega a todo un punto en común, a través acá de un relé. Esto inmediatamente, yo al mirar el esquemático, yo me doy cuenta que estos son los terminales positivos que tienen los inyectores. ¿Y esto por qué? Porque en el video pasado te explicaba que la computadora, que es la que está acá al centro, va a determinar o va a poner a masa el inyector, o sea, lo va a activar por medio de la conexión negativa, ¿ya? Mediante la unión que estos tengan. Entonces, por ejemplo, en el caso del inyector número 1, desde su salida o punto o terminal número 2, tendremos un cable de color ahí calipso celeste que va a la computadora en el terminal 11. En el caso del inyector 2, este cable de color verde va al terminal 12. En el caso del inyector 3, va hacia la puerto 13 de la computadora. Y en el caso del inyector 4, va al puerto 14 de la computadora. ¿Sí? Bueno, y ahí, indistintamente, el, el inyector que yo pinche, según la leyenda, te envía todo el tiempo lo mismo porque cada uno de ellos va a arrojar la misma señal. Entonces da lo mismo donde tú pinches, la verdad. Al menos acá en el diagrama. Conforme a eso, conforme a eso, comienzo, ¿cierto?, con las mediciones, ocupando un poco la información técnica que me entrega acá el escáner para que tú lo vayas pudiendo corroborar. Recuerda que no siempre tienes quizá el acceso a un escáner y te entrega la información tan precisa como lo hace en este caso en el escáner del simulador. Para eso voy a comenzar midiendo con mi multímetro, ¿ok? Y acá, para cortar el contacto, porque voy a hacer el paso a paso, voy a rescatar esto, porque estos son datos relevantes que me va a entregar, en este caso, el escáner. Lo guardo. Bueno, igual lo dejo aquí oculto en todo caso. No perdió la muestra. Lo voy a dejar ahí en este instante. Y ocupando acá el Paint como mi pizarra, voy a establecer justamente las mediciones que van a ser aquí cruciales para esto.
medición, inyector. Bueno, antes de esto voy a darle, obviamente, un orden a esta medición, entendiendo una de las primeras cosas que tú tienes que medir, medición de resistencia de un inyector. Una de las primeras cosas que tienes que medir de un inyector es que obtenga su valor de resistencia. Eso es crucial, ya que si no está bien, no está funcionando un inyector, puede ser que la resistencia interna que éste tenga no me permita hacer que el inyector funcione claramente. Por mucho que la computadora envíe una señal, sea la resistencia, la bobina, si está deteriorada, no tendrá una resistencia, estará en un estado infinito, porque está posiblemente cortada en su interior. Y el inyector claramente no va a funcionar. ¿Ya? Bueno, para mi ejemplo, voy a medir el inyector número 3. Recuerda que da lo mismo cuál escoja, ya que los cuatro que tengo acá en cuestión, el 1, el 2, 3 y 4, trabajan igual. ¿Ya? Desconecto el enchufe y bueno, acá está el inyector. Ahí lo vuelvo a colocar. Recuerda que lo primero que yo voy a establecer va a ser medir la resistencia interna de la bobina del inyector. Entonces, debo cuidar de desconectar el enchufe que llega al inyector. La idea es que yo mida en el inyector y no en el enchufe, y no por sobre el enchufe tampoco. ¿Ya? El otro punto que va a ser relevante es que debo tener el contacto cortado en estado off, ¿ya? Básicamente porque no atribuye que yo tenga el contacto abierto, solamente gastaría batería innecesaria en mi vehículo. Entendiendo que no hay polaridad para mi resistencia, da lo mismo donde yo ubique las terminales de prueba del multímetro. En este caso, a mí el escáner me dice que tiene una resistencia interna a la bobina de aproximadamente 16 ohms. De hecho, eso es más o menos la resistencia interna que tienen estos inyectores de gasolina, tanto en la vida, digamos, real que tú tengas de un vehículo, más o menos entra en esos rangos. Sin embargo, siempre es importante que tú corrobores esa información con respecto a lo que dice el fabricante. Otra cosa que va a ser relevante es que comiences a medir siempre desde la escala más grande. Para este caso, la escala más grande va a ser de 20 megaohm. ¿Ya? Vamos en 20 megaohm, 2 megaohm, 200 kiloohm, 20 kiloohm, 2 kiloohm y 200 ohm. ¿Ya? Yo me podría saltar ese paso de ir haciéndolo tramo a tramo. Sin embargo, vuelvo a repetir, recuerda que si yo no tuviera un escáner, mi obligación es comenzar desde la escala más grande, como cualquier otra medición de magnitud eléctrica que tú quieras hacer. Entonces empiezo en 20 megaohm, no tengo valor alguno, 2 megaohm tampoco, 200 kiloohm todavía no arroja ningún valor. En 20 kiloohm ya algo empieza a arrojar, sin embargo todavía muy poco. Y aquí empieza a arrojar algo más verdadero en el display, en la pantalla del multímetro. Y claramente que en la escala de 200 ohm voy a obtener, voy a obtener la resistencia interna de este inyector, por ejemplo. Que ocupando el valor más grande que me da acá son los 16 ohm aproximadamente. Lo voy a rescatar y lo anoto acá. 16 ohm. Cumple claramente con lo que me establece, me dice a mí el escáner, que dice que la resistencia interna de este inyector es de 16 ohms aproximadamente. Muy bien. Con eso es una de las primeras mediciones que tú tienes que aplicar al chequear un inyector. Ahora, voy a ocultar el equipo de diagnóstico y tal como he explicado en otros videos, tienes que hacer o generar las condiciones de medición. Y esta condición de medición, condición de medición.
La primera condición de medición que voy a establecer, condición de medición número 1 lo voy a poner acá. Voy a decir que esto va a estar en motor en off, contacto, bueno, lo voy a hacer al revés acá. Contacto en on, motor en off. Y voy a establecer que el enchufe del inyector esté desconectado. Enchufe el inyector que esté desconectado. Condición de emisión número 1, contacto en on, motor en off. Enchufe del inyector desconectado. Esta fue una medición importante, sin embargo lo voy a guardar, ocultar por acá por el momento. Y como ya lo he hecho en otros videos, bueno, establezco la condición de emisión acá y en otro lado voy a establecer cómo lo voy a medir. También utiliza siempre como base la batería para comenzar a medir cualquier tipo de voltaje. Terminal negativo de tu multímetro en el borne negativo y terminal positivo en el borne positivo. Me arroja ese voltaje, mantengo el negativo puesto en el negativo del multímetro, puesto en el negativo de batería, saco el positivo y me traslado hacia acá. Y es acá donde comienzo, ¿cierto?, a analizar lo que me va a arrojar estos datos. Entonces, voy a desconectar el inyector, desconecto el inyector y tal como establecí la condición número 1, contacto en on, motor en off. Voy a recortar esto. Ahí está, ahora sí. Sexta condición de medición número 1, contacto en on, motor en off, enchufe del inyector desconectado. Acuérdate que estoy midiendo el inyector número 3. Voy y comienzo a medir, por ejemplo, en el cable de color rojo y veo qué es lo que tengo acá. Me arroja 12.02 volt. ¿Ok? Me arroja 12.02 volt. Y acá, en el cable de color gris, me arroja 0 volt. Muy relevante esta información que me acaba de entregar inmediatamente mi multímetro. Entonces, mantengo acá, cable rojo, 12 volt aproximadamente, cable gris, 0 volt aproximadamente. Yo inmediatamente con estos datos, yo ya podría decir que el cable rojo es la alimentación del inyector. Y este cable gris, yo podría decir que es una masa, o es la masa o el negativo del inyector. Sin embargo, todavía no es concluyente esto. Y esto básicamente
Porque en este caso, en el simulador me permite hacer esto. Puede ocurrir, puede ocurrir que si tú esto lo replicas en un auto, cuando tú desconectes el enchufe del inyector y tú procedas a medir el contacto encendido, motor apagado, mira los dos terminales, los dos te emitan un voltaje. Los dos te pueden emitir un voltaje. Uno un poco más alto, uno un poco más bajo. Que todavía incluso con eso todavía no es determinante por medio del multímetro. Sin embargo, yo te puedo decir que si fuese así el caso, generalmente ese voltaje más pequeño que te puede arrojar, y aún así tú vas a considerar que es un negativo. Además, otra cosa en cuestión que era importante, por eso es importante lo que te entrega como información. Yo voy directamente aquí al esquemático eléctrico, lo que analicé anteriormente. Si tengo acá, tengo el inyector número 3, tengo el cable positivo, que es rojo, ya lo había analizado, y tengo el cable negativo que va hacia la computadora, que es el gris. O sea, ya me está diciendo, si tú cuando ocupas, por eso es importante el esquemático de un auto. Tú inmediatamente te podrías dar cuenta que ya, claro, ese cable que va hacia la computadora será el que encargado de emitir después la señal. Por eso es tan relevante. Por eso es tan relevante, tan crucial lo que va a ocurrir en la interpretación y posterior funcionamiento del actuador. Entonces yo tengo la alimentación cable rojo y su correspondiente masa cuando ya esté funcionando en sí, el cable de color gris en este caso, al inyector número 3. Entonces tengo los 12 volt y tengo 0 volt en este caso. Ahora, fíjate qué va a pasar, y esto es determinante, y de hecho, por favor presta mucha atención en esto. Es crucial que tú desconectes el enchufe con el contacto en on, motor en off, para poder obtener este dato, el que ya te acabo de decir. Porque si tú lo conectas y yo establezco otra condición de medición, esta vez lo mismo que está acá, pero con el enchufe conectado, de hecho lo voy a rescatar antes de explicarlo. Ahí está la segunda condición de medición. Esta es condición número 2. Y esta vez el inyector, enchufe del inyector va a estar conectado. Enchufe el inyector conectado, condición número 2. Pero voy a mirar qué va a pasar con estos voltajes que yo tengo acá anotados. Yo los copié del tramo anterior, pero voy a ver qué ocurre acá en el momento de medir. Fíjate que sigo teniendo el negativo colocado acá, contacto encendido, motor apagado. Voy al cable de color rojo y tengo 12.02 volt. Y voy al cable gris y me da 12.02 volt. O sea, cuando yo tengo conectado, cuando yo tengo conectado el enchufe del inyector, para este caso me vuelve a arrojar 12 volt.
Entonces, es aquí donde tú te dices, yo podría decir en esta condición cuál es alimentación y cuál es masa, claramente no podrías decirlo. Claramente no podrías decirlo en esa condición. No podrías determinarlo porque efectivamente me da el mismo valor. No tienes punto para decir cuál es cuál. Pero para mi caso, en la primera condición que establecí, cuando desconecté el enchufe, ya me arrojó una diferencia. Ya te dije, en este caso, en este simulador, claramente arrojó 12 volt en el cable rojo, lo cual yo establecí que es alimentación. Y lo reafirmé mediante el mismo esquemático eléctrico del escáner que me arroja el simulador. El cable gris me arrojó 0 volt, que para este caso en el simulador arrojó eso. Además, el cable gris, ocupando el mismo esquemático eléctrico, me dice que el cable gris va conectado a la computadora y ese será el que conecte a masa. Sin embargo, recuerda que cuando lo mides en un auto, tú lo apliques en un auto, puede ocurrir que incluso cuando tú desconectes el enchufe, esto te dé voltaje en los dos extremos. Sin embargo, como tips, te digo inmediatamente que el voltaje más bajo de esas dos mediciones que te pueda dar, generalmente va a tender a ser el cable de masa o negativo. Por eso es importante la condición de medición, establecerla con calma y establecer este orden para que tú puedas entender lo que va a ocurrir, ¿ya? Y ahora, ¿por qué tampoco es tan relevante la primera condición que yo establecí acá? Porque recuerda que el inyector se establece a masa cuando el auto está andando, no, no cuando el auto está detenido. Entonces, por eso ocurren estos efectos. Y básicamente estás alimentando una bobina en ese momento, está llegando una alimentación, la cual en este momento no es crucial el análisis que estás haciendo en base a estos voltajes. Por eso hay que tener bastante ojo. De hecho, para complicarlo aún más, si yo le doy arranque al vehículo, y yo puedo decir contacto en on, motor en on, lo establece como una tercera condición de medición. O sea, y ahora el auto está andando. Condición de medición número 3. Contacto en on, motor en on, porque ahora el auto está andando. Voy a mirar cuánto, cuánto voltaje da en el cable rojo, cuánto voltaje da en el cable gris. Y ocupando como referencia mi batería, me arroja el voltaje de alimentación, 14.99 volt aproximadamente. Pero si voy al cable de color gris, me arroja 12.90, 12. Hay 80 y algo, 91 por ahí, fue variando. Lo cual todavía no es un dato totalmente cierto crucial el uso del multímetro en este punto. Lo que ya te puedo decir entonces, bueno, aquí arrojo 14 volt, ahí más o menos se mantuvo en 12 volt, pero aquí arrojo 14 volt. Te podrías dar cuenta si esta es alimentación
o masa, la verdad, no. Salvo que ahí yo podría relacionar, a ver, el voltaje más grande, esta alimentación, y el voltaje más pequeño podría determinar qué es una cierta masa. ¿Ya? Básicamente, lo que tienes que entender acá, que ya prácticamente en la última condición de medición, condición número 3, el multímetro no te sirve para obtener la señal que va a emitir el inyector. No te sirve. Claramente, la condición número 1 de medición fue la más gravitante para decirte a ti, y con todo lo que ya te he comentado, que es aquí donde tú ya sacas conclusiones para entender que el cable rojo era la alimentación y el cable gris era la masa. Mayor aún para que te des cuenta que el multímetro no lo es todo, sino ayuda en una primera instancia. Sin embargo, en su, en su punto, en su funcionamiento, sí nos sirve para haber captado la resistencia de la bobina interna que ésta tenga, para haber captado estos voltajes cuando yo tenía el enchufe desconectado y contacto en on, ¿ya? O sea, esa medición fue la más relevante. Y te puedo decir totalmente que la primera condición de medición que te acabo de explicar acá, en cualquier auto, es donde más información te va a entregar con el contacto encendido, motor apagado, enchufe desconectado y midiendo con el multímetro. Es la mejor información que te puede entregar el multímetro en base a la polaridad. El resto, el resto solo te vas a perder, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es aquí donde entra la importancia del osciloscopio. Entonces, yo guardo, por ejemplo, mi multímetro y saco el osciloscopio para poder captar esto. Voy paso a paso para poder conectar el osciloscopio. Punto número 1, conecto el negativo del osciloscopio al terminal negativo de la batería. Punto número 2, canal número 1, que es color rojo, lo conecto al cable de color gris. No al rojo, porque el rojo es alimentación. El gris corresponderá al que emita la señal. Punto 3, enciendo el osciloscopio. Punto 4, voy a ajustar la línea 0, desde donde yo quiero que parta la señal que voy a observar en el oscilograma. Por ejemplo, lo voy a dejar acá, ahí mismo. Punto 5, ajustar lo que corresponde a voltaje y tiempo. Te sugiero que aproximadamente comiences a medir la señal de los actuadores, que por supuesto el inyector es un actuador, en una escala de 5 volt por división aproximadamente, que recuerda que esto tú lo puedes ir cambiando, y que ajustes el tiempo en 10 milisegundos aproximadamente. 10 milisegundos. Recuerda que después tú puedes cambiar el voltaje y tiempo. Estos ajustes son para comenzar a obtener la señal. Después, vuelvo a repetir, lo vas ajustando a tu conveniencia según lo que tú quieras apreciar acá en el oscilograma. A continuación, selecciono el trigger con tal de que pueda captar la señal en el momento que se emita acá en el, en el oscilograma, me capte la señal y la mantenga totalmente estática para poder observarla cuando el auto esté en funcionamiento. Doy contacto, apareció ahí el voltaje de alimentación. En ese momento, fíjate nuevamente cómo hace el voltaje que arroja acá arriba, el voltaje que está llegando acá. Recuerda que la computadora, por medio de nuestro transistor, es que va a enviar a masa
al inyector para que este funcione. O sea, si yo voy acá en lo que yo mostré anteriormente, yo tengo 12 bolas acá. ¿Por qué o sea, estás teniendo esos 12 volts que están apareciendo en el simulador, son prácticamente los que está teniendo en consideración la computadora, porque todavía estos 12 volts no los envía a masa, ¿ya? Y se le entrega estos 12 volts al inyector para que este funcione. Entonces, por eso estábamos teniendo este voltaje en este punto. En el momento que ya está en funcionamiento, esos 12 volts pasan al inyector y en consecuencia la computadora envía ese voltaje a masa por medio del accionamiento del transistor interno que tiene la computadora. Entonces doy arranque, se emite la señal, me damos un poco más arriba, selecciono canal 1 y bajo la señal. Y ahí aparece la señal característica del inyector. Puedo ajustar, como ya te decía, su voltaje y tiempo. Y ahí está totalmente la señal para poder captarla con tranquilidad. Entonces, si nos damos cuenta acá, el osciloscopio es capaz de captar lo que hace la electrónica de la computadora en el accionamiento del inyector. Entonces acá te puedes dar cuenta que tengo acá la alimentación, te arroja la alimentación. Acuérdate que este punto es la alimentación del inyector. Alimentación del inyector. Acá viene la activación del transistor. Cuando tú activas el transistor, cuando activas el transistor va a pasar, va a pasar a estado on. O sea, el transistor se cierra, se comporta como un interruptor cerrado. Y en consecuencia, su voltaje cae. ¿Por qué? Porque al momento de caer, todo el voltaje de alimentación que tiene nuestro, nuestro inyector justamente cae sobre él. Cae sobre el inyector. O sea, en este punto de activación, el transistor cambia a estado on, el transistor se comporta como un interruptor cerrado, toda esa energía se va al inyector y comienza el tiempo de inyección. En este momento la aguja se contrae, comienzas a dosificar el combustible y aquí yo tengo el tiempo de inyección correspondiente, justamente como ya te lo decía. El otro punto que va a ser relevante, el otro punto que va a ser relevante es que yo estoy captando acá el instante de este inyector número 3, que también está la desactivación totalmente rápida, repentina, que se efectúa acá. Y eso se va a desactivar en el momento que el transistor de estado on pasa a estado off. Inmediatamente significa que deja de alimentar la bobina interna que tiene el inyector y en consecuencia se genera la autoinducción de esta señal que se ve tremendamente elevada. Posterior, se ve por supuesto la etapa donde nuestro transistor y ahí queda totalmente apagado. Entonces tengo la alimentación del inyector, activación del inyector, el tiempo de inyección, autoinducción y desactivación del inyector. Básicamente son los tramos que se efectúan en tu
inyector con eso. Yo estoy viendo una muestra que tú dices, oye, pero esto está en funcionamiento. Claro, yo estoy sacando una muestra con el osciloscopio cuando el inyector está funcionando. Si yo empiezo a ajustar el tiempo acá, yo veo todo el momento en que se activa, desactiva, activa, desactiva el inyector. Si yo acelero, yo puedo ver todo ese tramo, lo que va haciendo el inyector mientras esté funcionando. Si yo ajusto el tiempo, yo puedo ver de todas esas señales que se estaban emitiendo, todo lo que va ocurriendo en ese intertanto. O sea, yo acelero, fíjate cómo el tiempo de inyección aumenta, yo dejo de acelerar, el tiempo de inyección va disminuyendo. Vuelvo a acelerar, el tiempo de inyección aumenta, dejo de acelerar, el tiempo de inyección, ¿cierto? Disminuye. Ahora, una de las cosas que también comentaba en el video pasado, que te explicaba cómo estos funcionan, cómo funcionan los inyectores, es entender que también esa lógica se da con la temperatura que tiene el motor. Para mi explicación, en este momento la temperatura del refrigerante motor está cercano a 80 grados. Entonces, comenzaré desde cero para que veas este análisis. Actualicé la página y voy a ocupar el escáner ocupando los datos actuales que me entrega el equipo. Identifico el vehículo, sistema de gestión del motor, y esta vez voy a ocupar la opción de datos en tiempo real. Voy a ocupar como referencia temperatura del refrigerante motor, la RPM del motor, régimen del motor, y voy a ocupar este dato, el ancho de pulso del inyector, y apretaré mostrar selección. Por otro lado, voy a ocupar el osciloscopio, ajusto voltaje y tiempo, ya lo había hecho en su momento. Quiero que vayas captando esto que va a ir sucediendo. Acuérdate de la lógica que expliqué anteriormente, video pasado a eso me refiero, en que entre más frío esté el refrigerante del motor, tú vas a inyectar más combustible en ese instante. Y por ende la RPM van a tender a aumentar. Pero a medida que el refrigerante del motor empieza a aumentar su temperatura, la RPM disminuyen y por ende el ancho de pulso del inyector también va a disminuir. Entonces, esto es relevante, muy relevante para que lo entiendas así, porque te sirve justamente para que lo vayas chequeando. Entonces, voy a dar arranque, doy arranque el vehículo, voy a ajustar un poco más el tiempo, voltaje, el tiempo lo voy a dejar ahí en ese intertanto. Y voy a chequear lo siguiente, voy a recortar un momento para mantener todo esto acá y voy a detener el auto y voy a analizar un poco el recorte. Si me fijo, si me fijo acá, dice que el ancho de pulso del inyector es de 7.6 milisegundos. 7.6 milisegundos. ¿Sí? ¿Dónde están esos 7.6 milisegundos? Esos 7.6 milisegundos están aproximadamente acá. Ahí. Claramente me falta para cumplir un cuadrante completo
que me arroja el tiempo de inyección. Falta un tramo, un pequeño tramo. Pero es aquí donde me arrojan estos 7.6 volt, perdón, estos 7.6 milisegundos del tiempo de inyección. Ahí están. A medida, a medida que el refrigerante motor empieza a aumentar su temperatura, el régimen del motor, o sea, la RPM del motor, van a disminuir y el ancho de pulso también va a disminuir. Tienes que entender que 7.6 milisegundos es bastante tiempo un inyector abierto. Bastante tiempo un inyector abierto. Cuando ya está caliente un motor puede alcanzar entre los 2 milisegundos, 2.5, 2.7 milisegundos aproximadamente. Eso cuando está caliente. Pero esa condición se tiene que dar, recuerda, cuando la temperatura del refrigerante aumenta, el régimen del motor disminuye y el ancho de pulso del inyector disminuye. Te puedes dar cuenta que la RPM del motor, el régimen del motor está a 1280 RPM. Está muy acelerado el vehículo. Por eso es relevante, en este caso, el análisis conforme a lo que me arroja el escáner e ir chequeando lo que me arroja el mismo osciloscopio. Vuelvo acá al simulador, doy contacto nuevamente y voy chequeando esto. Justamente los datos en tiempo real te establecen a ti esta lógica. Por eso es importante que tú en los escáneres, no importa el precio que te tenga, utilices uno, aunque sea uno económico, y veas esta relación, porque esto te sirve posterior para, bueno, aparte de entender cómo funciona toda la lógica de la computadora con los sensores y actuadores, te va a servir para todo el manejo en este caso de los inyectores, claramente está. Y ahí te puedes dar cuenta si yo acelero un poco, inmediatamente hay un efecto en el tiempo de inyección, aumenta, por supuesto la RPM aumentaron, y en ese momento también aumenta más rápido, empieza a aumentar mucho más la temperatura del refrigerante motor. Ahí te das cuenta cómo va subiendo de forma paulatina en el momento que yo voy acelerando. Dejo de acelerar, ¿ya? Y que esto es importante, nunca acelerarlo en vacío, no es adecuado en un motor. Ahora el tiempo de inyección bajó porque la temperatura del refrigerante está aumentando. Mientras tanto, yo puedo ir utilizando, por ejemplo, el mismo osciloscopio para sacar información. Fíjate que, bueno, eso es relevante acá. El osciloscopio no me permite ver ese detalle que te acabo de explicar mediante el escáner. No me permite ver por tramo totalmente lo que pasa con el tiempo, ¿ya? Solamente tú tienes que analizar eso mediante el ajuste que tú hiciste con el voltaje y tiempo por división. Ahora, yo puedo chequear también cuánto es la autoinducción de la bobina que tiene en este caso este inyector, considerando desde la base hasta la parte superior. O sea, el punto es que yo voy a chequear y decir que desde este punto voy a tener este cuadrante, el cuadrante de acá, cuadrante de acá, cuadrante de acá y acá, y considero, como ajusté a 10 volt por división, mi tiempo tengo 10 volt por división, perdón, mi voltaje, significa que cada cuadrante en tu plano vertical vale 10 volt. Por ende, yo tengo, si yo cuento, acá tengo un cuadrante, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 10 son 60 volt.
O sea que la autoinducción de este inyector son 60 bolas aproximadamente. ¿Cómo puedo corroborar eso? Si yo aprieto canal 1 2 veces, puedo ir a la opción de amplitud. Y amplitud aproximadamente me da 60.80 y algo y aparece. ¿Por qué hace esa pequeña diferencia? Porque ahí hay un pequeño tramo que alcanza a pasar por un cuadrante más. Que eso yo no lo puedo ver con exactitud aquí en este osciloscopio. Entonces, si te das cuenta, mientras te he ido explicando, la temperatura del refrigerante motor cada vez fue aumentando más, el régimen del motor fue disminuyendo y el tiempo de inyección también lo está haciendo, cada vez más pequeño. Yo acelero más. Voy a poder notar, lo voy a acelerar de forma adrede. Aparte el gráfico que me arroja el escáner bastante bueno acá. Yo dejé de acelerar y ahí te puedes dar cuenta aproximadamente lo que pasó. O sea, está muy cercano al 85 grados aproximadamente en este caso. La RPM ahí se están nuevamente ajustando, pero ya bajaron de las 1000 RPM en este caso. Y el ancho de pulso está justamente ahí bordeando los 2.7, 2.8 en este caso milisegundos. Entonces, de esta manera, tú podrías ir chequeando lo que va a ocurrir con un inyector. Lo puedes ir mirando em, su señal característica, por supuesto, con un osciloscopio y sacar datos e ir entendiendo esto con un escáner. De esa manera yo voy relacionando, ¿cierto?, ambos mundos. Escáner justamente con lo que va ocurriendo con los datos del osciloscopio y en este caso ir entendiendo cada punto, ¿cierto?, que se entrega. Entonces, de esta manera, en el video se revisó el uso del multímetro para poder chequear la resistencia interna de un inyector, para chequear tanto la alimentación o masa cuando corresponda, indicando tal cual se explicó que en esta condición de medición, la primera que se realizó fue la más relevante para poder sacar una conclusión y eso también ha ayudado en base al esquemático eléctrico del mismo vehículo que se entrega en este simulador. Recuerda que las otras dos condiciones no fueron relevantes en el uso del multímetro, por ende, y ahí ya entra la lógica de utilizar sí o sí cuando tengas que medir un inyector, un osciloscopio, para poder chequear todo de forma adecuada. Así que bueno, básicamente esto es lo que tú puedes hacer justamente con un vehículo, ¿sí? Espero que todo lo que hayas podido ver, posterior lo puedas poner en práctica, puedas ir entendiendo tú mismo lo que va a ocurrir. Recuerda que esto no es solamente un simulador, sino que va y traspasa mucho más de eso. Tú lo puedes aplicar en un auto en la vida real, puedes analizarlo tal cual te acabo de explicar, ¿ya? Y muchos datos que están acá, ¿cierto? Son tremendamente coincidentes a lo que tú puedas captar en algún momento, ¿ya? La idea es que puedas ver bien el video, puedes ir captando bien todo lo que se ha ido explicando en este punto, ¿sí? Así que nada, bueno, te espero en un próximo video de sensores actuadores que podemos encontrar nosotros en nuestros vehículos, ¿sí? Nos vemos, adiós.